Mire, todos los días las personas que usan auto en la ciudad se enfrentan al problema de encontrar un lugar de estacionamiento, y más si estos espacios públicos pues ya fueron adueñados de manera ilegal. Vea de qué le hablo. Las calles de la Ciudad de México están en disputa. En varias zonas vecinos colocan botes, macetas, botellas, llantas y todo tipo de obstáculos para evitar que la gente ajena obstruya su entrada cuando ellos regresan de trabajar, como ocurre en la calle Riff, Colonia Santa Cruz, Atoyac. No respetan el lugar de la gente que vive aquí. Entonces llegan ellos y llenan las... Aparte de que tienen su estacionamiento, llenan la calle, no les importa, ¿no? O hacen una fiesta y llenan la calle. Ya los que viven aquí, que ya más o menos tienen una rutina de llegar, no encuentran lugar. Entonces lo tienen que estacionar por allá, por otro lado, y luego los abren o les roban algo y nadie responde. Otros vecinos que quieren estacionarse por un momento en alguna calle no pueden porque no hay un sitio disponible. Es que es un problema muy grande en esta calle y en todas partes que quiere uno estacionarse, y el problema es de que no hay lugar, pues todos están apartados. Además, lavadores y cuidadores de autos que prestan el servicio en las calles lo hacen para ayudarse económicamente. Un caso es el de Jorge, quien trabaja en el cruce de Centenario y Xicoténcatl, en la Colonia del Carmen. Su secreto para permanecer como franelero es no abusar en el cobro de cuotas. De aquí sacamos para mantener a nuestras familias. Aquí pues yo les digo lo que gusten dar, lo que sea su voluntad, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, pues sí, al término del día sí me llevo un dinerito para darle de comer a mi familia y sí. Sea por una razón u otra, tener un espacio en la calle se ha convertido en una disputa que no siempre acaba bien. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.